Para Benamérica y para OAPA es un gran placer contar hoy con Armando Carrillo. Armando tiene 56 años de experiencia, se graduó en la especialidad de mecánica en la Escuela Técnica Industrial en Caracas en el 68, después se graduó de ingeniero mecánico en la Universidad de Texas en Austin y hizo una reválida en la Universidad del Zulia. Inició su carrera en la siderúrgica del Orinoco en mantenimiento de plantas de acería. Luego se incorpora a la industria petrolera a través de la Phillips Petroleum, Shell de Venezuela, Maravén y PDVSA en el área de planificación de mantenimiento de la División de Occidente. Posteriormente, como jefe de mantenimiento mecánico de las plantas de División de Occidente y a partir del 85, superintendente de proyectos mayores de plantas de compresión de gas en el Departamento de Ingeniería. Continuó como superintendente de servicios mayores y gerente de talleres centrales y se incorpora a la gerencia de Cercogas para efectuar los procesos de outsourcing de los servicios. A partir del 2004 desarrolló proyectos de optimización de plantas en el yacimiento de Cantrell de PEX en México. Luego fue contratado por una empresa en Monterrey para desarrollar la infraestructura de producción en el área de Burgos y posteriormente ejecutó proyectos en Bolivia, en Perú, en Gran Bahamas, en Santo Domingo y en Texas e Illinois. Tiene publicado varios trabajos, entre ellos el Seminario sobre Uso de Gas LNG para Generación de Potencia en Bogotá, Colombia, Long Term Service Agreement, Development of Business Case en ASME en la Turbo Exposición del 2001 en New Orleans, el programa aerotérmico para análisis de turbina de gas en el segundo Congreso Venezolano de Ingeniería Mecánica en Maracaibo en 1991 y el macroanálisis de un proyecto de ingeniería. Dicho todo esto, queda con ustedes entonces Armando Carrillo. Adelante, Armando. Eduardo, muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, para mí es un placer dirigirme aquí al auditorio de VAPI Benamérica para compartir con ustedes algunas de las vivencias que he tenido durante mi desarrollo dentro de la industria. El objetivo de hoy es presentar una breve historia de la experiencia exitosa de tercerización, que en el lenguaje normal se llama outsourcing, y vamos a explorar su potencial para la aplicación en la industria petrolera de Venezuela. La agenda va a ser un breve historial del proceso de producción industrial, cómo arrancó, eh, cómo entra el outsourcing o la tercerización para mejorar los procesos de producción, qué aspectos deben evaluarse cuando se está haciendo la definición de este proceso. Voy a hacer un repaso muy rápido de ejemplos de negocios exitosos de tercerización y un ejemplo de un modelo local de tercerización que estoy seguro que todos lo conocen. Finalmente voy a hacer cómo funcionó esto en la industria petrolera y unas conclusiones. Bueno, el proceso de outsourcing empieza bastante temprano. Estamos hablando de cuando Henry Ford empezó su línea de ensamblaje de los Ford Modelo T en el 1908. Realmente esto, por muy simple que eran los vehículos, tenían una gran cantidad de componentes, los cuales no todos tenían la capacidad Ford para fabricarlos. Entonces es cuando empieza a incorporar proveedores para los alrededor de 20.000 componentes que tenía ese vehículo tan simple. Quiero decirles que en este momento un vehículo moderno tiene alrededor de 50.000 componentes. Entonces, él tuvo que hacerse una cadena de producción utilizando a terceros, los cuales tenían
unos proveedores de servicios y de componentes que los llevaba para su ensamblaje, y entonces todo esto era hecho en función del diseño hecho por Ford, o es hecho por el fabricante principal, y después se apoya en distribuidores minoristas hasta llevar el producto para llevar el producto al cliente final. Indudablemente que después eso fue mejorando, y en la época de los 50 Toyota revoluciona esto cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Toyota estaba sin capital y bueno, con una economía destrozada allí en Japón. Y entonces ellos empiezan a buscar la forma de hacer, buscar la forma de conseguir disminuir los costos y manteniendo la calidad del producto. Entonces, para hacer esto, ellos desarrollan lo que es una cadena de valor, un estudio de cadena de valor, donde dividen las actividades en actividades que no tienen valor agregado y actividades que se agregan valor. Esto con el objeto de identificar las que no eran esenciales de las que no tienen valor agregado y eliminarlas consecuentemente, a la vez que minimizando las que sí eran necesarias. Igual proceso hace con las que dan valor agregado, maximizando esas actividades, y buscando con las que no eran esenciales, pero que estaban allí creando unas necesidades adicionales para sus clientes, lo cual le permitía reducir los costos y aumentar las ganancias. Esto lo unió a una estrategia que establece a partir de los años 60, que es la estrategia de suministro justo a tiempo, y que después se convirtió en el estándar de la industria de manufactura, de ensamblaje. Y aquí es donde los terceros han jugado un papel importantísimo para reducir los inventarios y con esto reducir los costos del servicio. Ahora, ok, ¿cómo se ejecuta esto? Uno de los objetivos principales del proceso de producción es buscar dónde estamos, cuáles son las mejoras que podemos hacer. ¿Y qué estábamos buscando con esas mejoras? Lo primero era aumentar la eficiencia operativa. Esto se hace a través de la delegación de tareas que no son esenciales con proveedores especializados. Esto permite optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia general de la actividad, a la vez que le permite al equipo interno concentrarse en las actividades estratégicas que es lo que denominan el core business. Esto a su vez le permite desarrollar, como segundo objetivo, desarrollar operaciones rentables, siempre buscando reducir significativamente los costos operativos, a la vez que concentrar el capital de trabajo en actividades medulares. Y después vamos a ver un poco de eso. Igualmente le permite a la empresa acceder a servicios profesionales sin incurrir en los gastos de tener esos recursos a tiempo completo, y lo cual le va a permitir también acceder a tarifas más bajas que los costos internos de la empresa, porque no tiene el overhead de su organización. Un tercer objetivo es acceder a conocimientos especializados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, como dijimos antes, de delegar tareas no esenciales a proveedores cuyas core business es desarrollar esas fortalezas, y entonces tomar la información de ellos, tomar todo lo que se requiere de parte de ellos. Esto también le permite
acceder a equipos de expertos en los diversos campos que de otra forma tendríamos que desarrollar internamente a un costo más alto o más lento para llevarlo a cabo. Como uno de los objetivos que se busca también es la mejora del servicio al cliente, esto mediante la subcontratación de funciones de soporte con proveedores especializados, lo cual se traduce en mejores tiempos de respuesta, ya que ellos tienen disponibilidad de recursos para dar servicio las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Y qué va a traer esto como consecuencia? Bueno, una mayor satisfacción general de nuestros clientes. Ahora, eh, otro objetivo que se está buscando es tener una flexibilidad operativa. ¿De qué se trata esto? Se trata de tener la capacidad de aumentar o reducir operaciones en respuesta a las demandas de mercado o a las fluctuaciones estacionales. ¿Qué sucede? Que mediante contratando los servicios con terceros es posible hacer esto sin necesidad de las complejidades que normalmente significa aumentar o reducir los recursos internos. Todo esto es para permitirle a la empresa concentrarse en sus funciones medulares. Esto es externalizar actividades no esenciales, lo cual libera recursos y libera la atención de la dirección hacia las competencias básicas e iniciativas estratégicas de la empresa. Y esto le va a permitir eh, concentrarse en ese sentido. Ahora, esto no significa buscar la opción más barata, sino encontrar el socio adecuado que le permita contribuir al éxito de la organización en el largo plazo. En todo caso, hay varios aspectos que ahí es necesario evaluar cuando se está en este proceso de tercerización. Uno de los primeros aspectos es el definir cuáles son los objetivos del negocio. Empezamos a hacernos las preguntas, ¿qué es lo que esperamos nosotros lograr con un proceso de tercerización? ¿Es reducir costos? ¿Es mejorar la calidad o flexibilizar operaciones? Aparte de eso, necesitamos definir cómo se alinea esta estrategia con la estrategia empresarial a largo plazo de la organización. Una vez que tenemos nosotros estos objetivos bien claros, estamos en capacidad de alinear a los potenciales socios y bienes y servicios con la visión de la empresa para tener un objetivo común. Indudablemente que otro de los aspectos que hay que evaluar es la identificación de las competencias básicas. Esto significa evaluar las fortalezas y capacidades únicas que nos dan ventajas competitivas como organización, con el objeto de mantener esas funciones y contratar aquellas actividades que no son medulares con terceros. Esto nos va a permitir centrar los recursos internos en lo que mejor sabemos hacer. Ahora, otro aspecto que necesitamos definir una vez tenido esto es con quién nos vamos a casar, quiénes son los potenciales socios que están en el mercado. Para esto hay que hacer un análisis de mercado para determinar quiénes serían nuestros potenciales proveedores, evaluando cuál es su trayectoria dentro de la industria y cuáles son las evaluaciones de los clientes previos de estos proveedores, así como cuál es la experiencia y las tecnologías relevantes que ellos poseen y
una cosa muy importante, cómo es la compatibilidad cultural de estos terceros con nuestra organización. Y esto es muy importante porque aquí estamos hablando de un proceso de largo tiempo de ejecución, de muchos años. Am, una vez que tengamos todo esto claro, pasamos entonces a evaluar cuáles son los posibles modelos de externalización y ahí lo vemos muy rápidamente en el grafiquito este. Y uno de ellos es ver si nosotros estamos buscando tercerizar proyectos puntuales o de corto plazo, o si estamos buscando contratar un equipo profesional a dedicación exclusiva, o si la idea es incorporación temporal de profesionales al equipo interno para fortalecer nuestra organización, o finalmente externalizar procesos completos, negocios completos dentro de nuestro negocio, negocios que no sean eh, medulares para nosotros. Indudablemente que al hacer esto es necesario tener claro canales de comunicación con el objeto de buscar el éxito de este negocio. ¿Qué significa esto? Que necesitamos definir la forma de actualizaciones periódicas y de tener informes de progreso mediante herramientas de gestión de proyectos que nos permitan abordar los problemas, los comentarios y las sugerencias para mejorar el proceso. Igualmente, necesitamos definir cuáles son nuestras expectativas y los resultados esperados. Aquí necesitamos definir claramente cuál sería el alcance del suministro y cuáles son los objetivos buscados. Igualmente, necesitamos definir cuáles son los entregables que nosotros esperamos y cuáles son los hitos específicos que se deben cumplir. Asimismo, necesitamos establecer cuáles son los estándares de calidad y las métricas de rendimiento que vamos a estar utilizando para medir la efectividad de la entrega de bienes y servicios, así como los plazos de ejecución y el establecimiento de fechas ciertas. Todo esto lo tenemos que documentar en un acuerdo de nivel de servicio, el cual va a ser el que va a regir la actividad durante el tiempo que estemos casados. Probablemente estos procesos requieren un estudio largo y detenido y como muchas veces no hay la experiencia en esto, previa en esto en muchas empresas, es necesario comenzar en pequeño y escalar. Generalmente se comienza con un proceso pequeño o con un solo proceso y esto con el objeto de probar las aguas con el mínimo riesgo. Una vez que tengamos ya las experiencias y que hemos logrado perfeccionar las estrategias seguidas, esto nos ha permitido generar la confianza y la buena relación con el socio que hemos seleccionado o los socios que hemos seleccionado. Y a medida que veamos los resultados positivos, empezamos a escalar gradualmente el esfuerzo hacia la subcontratación de nuevas áreas. Esto entonces ya así es como generalmente arrancan los procesos de outsourcing. ¿Dónde han sido probados estos procesos? Bueno, estos procesos han sido probados a nivel internacional en varias empresas por todos conocidos. Una de ellas es Google, donde ellos se concentran en la innovación del desarrollo de su producto. Microsoft, bueno, también igualito, ellos todos sus servicios de atención al cliente y apoyo técnico lo hacen mediante centros especializados descentralizados.
Walmart, por su parte, toda su cadena de suministro y logística es hecha con terceros. Alibaba es uno de los empresarios, una de las empresas que realmente ellos no tienen nada propio, sino que mantienen tienen el negocio a través de una red de fabricantes y de socios logísticos externos. Igualmente IBM, Apple, que básicamente ellos desarrollan el diseño de sus productos y le entregan esto a terceros para que se los manufacturen. Igualmente hace Nike en la manufactura de todos sus productos a sus socios. Ellos básicamente tienen la idea, hacen el diseño y posteriormente subcontratan toda la actividad. Ellos ni siquiera ven la caja de los zapatos antes de ellos simplemente eh, les dan las instrucciones a los terceros para las entregas. Ahora, estos son ejemplos vistos a nivel internacional. A nivel local, nosotros tenemos un ejemplo, y yo tuve oportunidad de observarlo de primera mano, que es la experiencia de Macro en Venezuela. ¿Qué sucede con Macro? Macro, la utilidad que ellos tenían en su modelo de negocio era igual o menor al 5% de las ventas. Pero realmente su modelo de negocio se basaba en que su inventario debía rotar un mínimo de 10 veces por semana y ellos hacían los pagos a sus proveedores a 60 días. Su contrato era a 60 días. Entonces, si ustedes extrapolan ese 5%, lo anualizan, van a ver la astronómica cifra que ese 5% significa dentro de los negocios de macros. Adicionalmente, ese 5%, ese dinero que ellos recababan, hasta el momento de hacer el pago, era reinvertido en otros negocios que a su vez le producía unas ganancias adicionales. Ahora, ¿cómo llevaba Dresser, cómo llevaba Macro su control de inventario? Todo esto lo hacían mediante un seguimiento del stock de productos que era ejecutado por parte de los terceros, por parte de los proveedores. El sistema se basaba en la captura y transmisión de cada transacción de compraventa por parte de los proveedores. Todo esto era ejecutado en tiempo real y el inventario se ejecuta. Eh, el, el proveedor es responsable de llevar a cabo el control de los inventarios, ya que Macro no tiene un almacén propio. Lo que tiene es lo que veíamos ahí en los anaqueles y el proveedor tenía la responsabilidad de recibir en línea cómo iba desarrollándose el volumen de ventas y era responsable de cuando llegaba a un mínimo establecido reponer el inventario de inmediato. Y él se encargaba de poner su producto en los anaqueles, o sea que Marcos prácticamente no tenía personal para solamente lo requerido para administrar la tienda. Este sistema determina cuándo y cuánto se debe reabastecer de cada producto, así evitando la falta o exceso del inventario. Este análisis continuo de inventario le permitía identificar los productos de alta y baja rotación y a la vez le permitía optimizar la distribución de los anaqueles de venta. Los productos que más salían, entonces los colocaban en puntos donde eran fácil de ubicarse para que el cliente pudiera rápidamente eh, tomarlos y comprar más de eso. Ahora, nosotros tenemos, aparte de esto, nosotros tenemos ejemplos propios dentro de la industria petrolera. Aquí, y el doctor Aguerrever debe recordar esta frase célebre, la frase era mantener el cerebro y subcontratar el músculo dentro de la industria petrolera. Y aquí hablábamos de
¿Cuál es una división entre las actividades medulares y las no medulares? Aquí, dentro de las actividades medulares, podríamos identificar, por ejemplo, dentro de exploración y producción, dentro del área de exploración, todos los estudios para localización, evaluación de yacimientos y determinación de un plan de producción. Y para ejecutar eso era necesario perforar y completar pozos y ya eso se le entregaba a terceros para que lo ejecutaran y esto fue hecho durante muchos años. Otro aspecto era los análisis de recuperación secundaria para optimizar la vida de los yacimientos y una vez determinado se le entregaba a terceros para que hicieran la inyección de gas y de agua o vapor a los yacimientos. Otro ejemplo muy válido y todos los conocemos fue el que se hizo con la tercerización de tecnología de información a través de Intesa. Todos vimos el vuelco tan grande que tuvimos en tecnología de información cuando se le entregó a Intesa la administración del software, mientras nosotros manteníamos qué era lo que se requería, definíamos qué era lo que se requería para el desarrollo de nuestros sistemas técnicos y administrativos. En lo que se refiere a la gerencia de operaciones de producción, estamos hablando ya del manejo de recuperación secundaria y allí estábamos hablando de el manejo de gas ejecutado mediante procesos de outsourcing de contratación del servicio de operación y mantenimiento o del suministro de equipos mediante estrategias BOO o BOT, así como en la inyección de agua a los yacimientos. Esto fue un proceso exitoso en el lago de Maracaibo, que lo vamos a ver más tarde. Otra área donde se fue muy exitoso en esto fue en los servicios de apoyo de producción y dos de ellos, solamente por mostrarlo, es el reacondicionamiento de motores de combustión interna y de válvulas de control. Vamos a ver un poquito más sobre eso, sobre los beneficios que se obtuvieron. Como dije, PDVSA tuvo experiencias exitosas de apoyo en perforación y completación de pozos, pero esto desde los tiempos de las transnacionales. No obstante, cuando se empezó a hablar de tercerización de manera formal, uno de los primeros procesos que se hizo fue el de mantenimiento mayor de motores de combustión interna. Y acá podemos decir que teníamos una población de 9.500 motores y en realidad eso casi se duplicaba al poner los dos mayores proveedores de motores. De estos motores, el 30% vivían dañados en espera de reparación, ya que siempre estaban en la cola a la hora de desarrollar los presupuestos de inversiones. Esto hacía que el tiempo promedio de respuesta de los talleres centrales fuera de 100 días. Entonces, para buscar corregir esto, se analizaron los procesos y se llegó a una alianza, a dos alianzas, una con Caterpillar y otra con Detroit Diesel, para entregarle un cierto número de motores de cada modelo para su reacondicionamiento. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Que pasamos de los 100 días de tiempo de respuesta a un tiempo de entrega de 4 días después que el cliente interno suministraba la orden de trabajo con el motor a reparar. Esto a su vez se tradujo en un 30% del costo de repuestos y de mano de obra, ya que al aumentarle el volumen de negocios a nuestros proveedores, ellos pudieron darnos menos descuentos adicionales en los repuestos y pudieron dividir sus costos fijos de mano de obra entre un mayor número de equipos, con lo cual se consiguieron beneficios
para todas las dos organizaciones. A su vez, nos permitió hacer una reducción en la nómina de 10 personas por atrición natural y en ese momento la Goben y Corpoen se analizaron al contrato ya que vieron los beneficios que se estaban obteniendo. Un proceso parecido sucedió con las válvulas de control, donde se hizo un contrato con Fisher-Rosemount para el reacondicionamiento de 18,000 válvulas, de las cuales 20% siempre estaban dañadas en espera de reparación y con un tiempo de respuesta en talleres propios de 60 días. Se hizo una alianza con Fisher de Venezuela, igualmente para entregarle un número determinado de válvulas de cada modelo, y los resultados eran que nosotros podíamos, el taller central podía entregar una válvula reparada, reacondicionada 2 días después que el cliente emitía la orden de trabajo. A su vez, esto nos permitió una reducción de 40% en el costo de repuestos y de mano de obra. Nos permitió reducir en 5 personas la nómina interna y de nuevo la Goben y Corpoven se incorporaron a este contrato, dado que les daba beneficios en todos sentidos. Una vez que se probaron esto, que se probó el beneficio de esto, empezamos a ir más allá. Entonces, uno de los procesos grandes que se hizo fue la contratación con Wood Group de la operación y mantenimiento de las plantas de inyección de agua en el lago de Maracaibo. En el lago de Maracaibo había una población de 23 plantas de inyección de aguas, las cuales, de nuevo, debido a los problemas de presupuestarios, la disponibilidad siempre era menor al 35% de su capacidad de inyección. Una vez que se entregó el contrato a U-Group y ellos hicieron los reacondicionamientos de las unidades, asumieron la operación del sistema e incrementaron la capacidad de inyección hasta un 90%, más de un 90%. Esto significaba inyectar diariamente 700,000 barriles de agua para reponer la energía del yacimiento y a la vez para disminuir el bote de agua al agua, las aguas producidas, las aguas de producción. Al principio tuvimos limitaciones para incrementar los flujos debido a que que ya los pozos no habían sido bien mantenidos, había fallas de inyectabilidad de agua y una vez intervenido, bueno, se estabilizó todo el proceso. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el primero, una mejora sustancial en la actividad de recuperación secundaria de crudo en esta área. El segundo, una reducción sustancial de la descarga de aguas congénitas al lago. Otro es una reducción del presupuesto de inversiones, que era donde siempre estábamos cojeando, ya que cuando teníamos que elegir entre reparar una planta de agua o perforar un pozo, siempre ganaba el pozo. Adicionalmente hubo una reducción de 30 personas en la nómina interna, tanto por atrición natural como mediante bonos de salida que salieron de los beneficios obtenidos de este proceso. Otro proceso que se ejecutó acá fue uno de racionalización de los servicios de compresión de gas. Y esto fue un esfuerzo conjunto entre Oriente y Occidente. ¿Qué sucedía? Que nosotros teníamos una potencia instalada de 350,000 caballos de potencia. Y muchas veces no estaban los equipos en el sitio donde debían estar, con lo cual teníamos que aumentar la capacidad en algunas áreas, mientras que teníamos áreas donde eran subutilizados los equipos. La optimización de todo esto a nivel corporativo
permitió optimizar el costo volumétrico de compresión de gas con una reducción de 15% en el costo de operación. ¿Qué resultado tuvimos? El primero, una mejora sustancial en la estrategia de recuperación secundaria de crudos. El segundo, una mejora sustancial en los volúmenes de transmisión de gas, tanto para venta como para gas doméstico industrial, y una mejora sustancial en los volúmenes de entrega de gas a las plantas de extracción de líquidos para agregar mayor valor al proceso. Igualmente, el proceso el presupuesto de inversiones tuvo una reducción grande, ya que las inversiones eran ejecutadas por los terceros. Otro de los beneficios obtenidos fue la reducción en el presupuesto de operaciones, ya que ese 15% significó aproximadamente unos 38 millones de dólares. Entonces, ya visto todo lo anterior, voy a llegar a lo que son las conclusiones de esta presentación. Podemos empezar diciendo que los ejemplos que ya hemos mostrado indican que hay una gran factibilidad de ejecutar una estrategia de externalización de procesos no medulares como uno de los motores viables para la recuperación de la industria petrolera nacional en un corto plazo. Tenemos que tener en cuenta que una externalización eficaz puede cambiar las reglas de juego de la industria petrolera al ofrecer una mayor eficiencia, ahorros en el proceso y acceso a habilidades especializadas que son muy necesarias en este momento, además de coadyuvar a la racionalización de recursos propios, tanto de personal como de capital. Aquí es bueno indicar que cuando estaba la PDVSA azul azulita, el número de personas, la nómina de PDVSA no subía de 40.000 personas. En este momento, ahí, y estábamos produciendo 3.800.000 barriles. En este momento, con una producción de menos de 500.000 barriles, tenemos 80.000 personas, las cuales necesitamos de alguna forma racionalizar. Las estrategias anteriores nos permiten entender cuál es la complejidad del proceso de evaluación de un proceso de externalización, así como nos permite ver cuál es el potencial de aplicación en diferentes áreas de la industria petrolera nacional. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque en conversaciones con otros colegas durante esta semana, ya le estábamos llegando a la conclusión que esto no es solamente válido para la industria petrolera, esto igualmente puede ser igualmente eh, ejecutable en el área de electricidad, en el área de transmisión eléctrica, que también allí necesitamos de muchos recursos para actualizar todo lo que son nuestras instalaciones, y en el área de manejo de agua igualmente. O sea que aquí hay un universo grandísimo para explorar. Entonces, pero el éxito de la externalización no se trata solamente de encontrar la opción más barata. En realidad se trata de encontrar el socio adecuado que contribuya al éxito común en el largo plazo. Por lo tanto, es necesario tomar el tiempo para desarrollar la estrategia más adecuada de externalización y para fomentar relaciones sólidas con nuestros potenciales proveedores, así como evaluar e ir perfeccionando continuamente el enfoque que se adopte. Bueno, auditorio, ya con esto yo concluyo mi presentación. Les doy las gracias por la atención que me hayan prestado y estoy abierto a preguntas. Oye, Armando, muchas gracias.
Nos hiciste recordar tiempos muy buenos donde tuvimos que hacer cosas parecidas en toda la industria. Yo creo que esto es bien bueno refrescarlo porque lleva también a analizar que una de las competencias claves que nosotros a veces nos olvidamos es la capacidad de analizar procesos. Hoy en día yo veo que eso lo han perdido los muchachos, no tienen ni idea de cómo analizar un proceso y cómo incluso distinguir lo que es esa distinción que hizo la Toyota al principio. Bueno, tenemos varias personas, tenemos varias preguntas. Vamos a empezar por la primera que es en la gerencia de proyectos se deben analizar las demandas de competencias por alcance, tiempo, costo, riesgo y calidad. ¿Qué programa de gerencia recomienda usted para la industria petrolera nacional? ¿Quién se recomienda que debe hacer el análisis de los parámetros? Armando, se te cerró el micrófono. Sí, bueno, mira, en realidad actualmente con toda la tecnología de inteligencia artificial es difícil decir qué es lo mejor de utilizar porque hay tantas herramientas en este momento para hacerlo, que realmente tenemos un universo ahí por delante. Ahora, déjame regresarme 25 años en el tiempo. Eh, Cuando nosotros estuvimos haciendo precisamente estos análisis de outsourcing y de repente por ahí el doctor Aguerre me puede apoyar con esto a lo mejor. ¿Qué sucede? Nosotros hicimos un análisis de que no se llegó a completar porque la última parte, la última escala era en el Ministerio de Energía y Minas y era hacer el outsourcing de todo el sistema de compresión de gas de PDVSA. Esto fue un proceso bien ambicioso que significaba venderle a terceros todas nuestras plantas de compresión de gas y que los terceros reacondicionaran todas las plantas y posteriormente nos prestaran el servicio en función de el gas comprimido y entregado. Entonces, esto nos permitía a nosotros realmente unos ahorros considerables. Aquí había, aparte de una inyección de capital que íbamos a tener para los procesos medulares. Les digo que yo tuve dentro de ese proceso, no fue algo de un grupito pequeño, fue un esfuerzo corporativo donde estuvo metido recursos humanos, legal, eh, operaciones, ingeniería, estuvo prácticamente todas las organizaciones de PDVSA intervinieron, porque aquí estábamos hablando de un proceso en el cual íbamos a reducir la nómina en 7.500 personas. Pero esas 7.500 personas se hicieron análisis de segregación de ellas para determinar quiénes eran los que eran jubilables, a quienes se le podía dar una cajita feliz para que se fueran, pero agarrando todos los que tenían fortalezas técnicas y convirtiéndolos en pequeños y medianos empresarios. Y para esto nos apoyamos en una fundación de Costa Rica, de Pepe Figueres, que era especialista en pymes, y para desarrollar toda una estrategia de adiestramiento, de apoyo técnico, de apoyo financiero, con el objeto de que los negocios de ellos fueran exitosos y garantizarle a ellos los primeros 3 años, que es el tiempo que una pyme toma para ser exitosa o para quebrar. Y después de eso, cuando empezaran a llegar los terceros, ellos iban a ser los contratistas de los terceros. Entonces, como le digo, esto fue un esfuerzo completo de muchas organizaciones. Creo que
ese esfuerzo habría que regresar a hacerlo. Ok. La siguiente pregunta es, ¿en la industria petrolera pueden existir 69 interrogación posibles subproyectos? ¿Cómo elegirán cada uno de esos subproyectos y cómo recomienda el orden de ataque? Bueno, allí se utilizarían la técnica tradicional, que es la de ir haciendo un estudio y generando los paretos necesarios para saber qué es lo que más nos duele. Tenemos que empezar por lo que más nos duele, y dónde estamos cojeando dentro de ese proceso. Y entonces, en función de eso, ir seleccionando cuáles son los procesos con los que vamos a arrancar. Aparte de eso, la urgencia de esto y la disponibilidad de recursos de terceros y la confianza de recursos de terceros para venir a ejecutarlo, que también es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. La economía es el arte del manejo de la escasez. ¿Cómo recomienda que entre el costo del trabajo en el proceso de gerencia del proyecto bajo la situación actual de Venezuela? Se vale decir no sé. Esa es una pregunta interesante, realmente. Sí, vamos a pasar a la siguiente. Ah, sí, sí, en realidad, mira, es que realmente la economía de Venezuela está tan distorsionada que esa es una respuesta complicada, ya que eh, nosotros tenemos que empezar a ver cómo vamos a hacer para pasar un país que está ganando de $1 a $3 mensuales a funcionar en una industria donde realmente los sueldos y salarios están por encima de los $2.000 mensuales. Entonces, esto hay que verlo con bastante cuidado porque va a crear distorsiones con respecto al resto de la economía, y que lo cual tampoco es deseable. Esto tiene que ser, de hecho, ahí vamos a tener que tener hasta psicólogos y psiquiatras metidos dentro del proceso este. Es que la industria petrolera nacional actual no tiene experiencia suficiente. ¿Cómo recomienda usted que podemos traer la experiencia antigua a los trabajadores actuales? Bueno, no es de traerla a los trabajadores actuales, es utilizar el conocimiento que está en la diáspora y toda esta ganas que estamos viendo aquí en la pantalla, son un testimonio de todos los recursos con los que cuenta la industria petrolera para guiar este proceso en principio, para guiar a estas generaciones que están allá, educarlos sobre todo en los valores morales que se necesitan para que la industria sea exitosa. Hay el recurso, hay el conocimiento está afuera, pero es cuestión del cambio de régimen para que ese conocimiento se pronuncie. ¿Consideras, Armando, que esta tercerización es válida para el sector público en áreas tales como servicios carcelarios y otros? Bueno, eso ha sido probado aquí en Estados Unidos. Prácticamente las cárceles casi todas son privadas, y el sistema funciona bastante bien. Yo no veo por qué no deba funcionar ahí en Venezuela. Es que todo lo que se refiere a actividades que no son medulares de la organización que las está llevando, son perfectamente tercerizables. Excelente presentación. ¿Hubiese sido deseable la tercerización de un INTEBEP y SIED para no tener una infraestructura tan costosa?
Bueno, precisamente es parte de lo que decimos. Nosotros, una de las cuestiones que está diciendo, nosotros entregamos el músculo, pero el cerebro tiene que ser nuestro. Independientemente del costo de Intevep o de CIET, eso tiene que quedarse dentro de la industria porque ese es el conocimiento. Y eso es lo que nosotros, lo que sucede es que nosotros no llegamos al punto que han llegado otras empresas de exportar ese conocimiento. El conocimiento de todos los procesos que desarrolló INTEVEP eran procesos que tenían, estaban registrados a nivel internacional y que podían perfectamente ser monetizados en el exterior. Lo que sucede es que, de nuevo, no era el interés llevar eso más allá y por eso por eso se mantuvo mayormente internamente, pero Intevep era una de las organizaciones reconocidas como que tenía, como que tenía un conocimiento comparable a los que tenían los laboratorios de Shell y de Exxon. Por el otro lado, el CIET realmente hizo un trabajo extraordinario en la formación de profesionales y realmente el CIET, a su vez, ellos tercerizaban todo el conocimiento. De nuevo, el CIET lo que hacía era tomar los recursos de la gente que tenía el conocimiento y los traía para ponerlos al servicio de la industria. Eso fue un ejemplo de tercerización exitoso y creo que así debería mantenerse. ¿Cómo recomienda usted que debemos utilizar la inteligencia artificial para el diseño de la gerencia de proyectos bajo este punto de vista? De nuevo, la inteligencia artificial, como decía antes, nos está poniendo en un punto en el que prácticamente todo el conocimiento está allí, todo el conocimiento podemos utilizarlo y ahí no hay horizontes. Realmente el horizonte, ¿cómo se dice? Esto es infinito y perfectamente utilizable para potenciar, para acelerar todos los procesos que necesitamos. Las Naciones Unidas dicen que lo más importante es saber decidir en la solución de problemas. ¿Qué opina usted? Bueno, de nuevo, aquí es lo que decimos, pues. Nosotros mantenemos el conocimiento interno, todos los procesos de decisiones, todos los procesos de definiciones internamente y, le entregamos una vez que ya tenemos definido cómo es que se va a ejecutar, el cómo se lo damos a los que tienen el músculo para hacerlo. La privatización se encargará de ejecutar los procesos más eficientes para maximizar la producción de petróleo y gas, y así como los demás sectores de la economía como el eléctrico. ¿Qué opina de la estrategia que desarrollará el nuevo gobierno de privatizar toda la industria petrolera venezolana? Bueno, es que ah, con la deuda que tiene PDVSA, difícilmente PDVSA como empresa se va a deslastrar de eso, salvo que haya algo que no está en el horizonte previsto. Entonces, si nosotros queremos llevar adelante la economía del país, la privatización casi total es un hecho, tiene que ser un hecho. Aquí hay una pregunta que dice, en esa línea la pregunta es, ¿queremos mantener la idea de una IPN? Bueno, es que nosotros llamamos IPN a todo el concepto, privado o público. O sea, nosotros no estamos hablando de PDVSA como tal o de una empresa como tal, estamos hablando en general de la industria petrolera. Entonces, cuando decimos IPN, estamos hablando todos los entes que están involucrados dentro de este proceso, públicos o privados.
Ok. Excelente charla. Me ha tocado ver la tremenda dificultad que la directiva de algunas organizaciones tienen para entender que la opción más barata para una tercerización termina en la práctica siendo más cara por la ínfima calidad de los resultados. Cuando esto ocurrió no hubo el análisis correspondiente. ¿Qué puede hacer uno en la práctica, no siendo parte de la directiva, para inducir una situación que lleve a la reflexión y que evite resultados desastrosos? Bueno, no sabría decirle porque todos los procesos yo intervine yo intervine en la mayoría de esos procesos. eh, Todos realmente fueron exitosos. Lo único que tiene es que antes de lanzarse uno al agua, uno tiene que hacer una evaluación completa de todos los pros y los contras que va a tener ese proceso, incluyendo los aspectos emocionales, hacer un análisis de todo esto, con el objeto de asegurar que una vez que ya tomamos un rumbo, ese es el rumbo adecuado y que las condiciones del proceso nos permitan hacer eh, los ajustes necesarios en el camino, la flexibilidad para hacer los ajustes necesarios en el camino. La flexibilidad es donde estriba el éxito de estos procesos. La tercerización en PDVSA, iniciada en los años 90, fue una consecuencia directa de la pérdida de autonomía financiera ocurrida en el 83. Posteriormente, este proceso se profundizó durante la apertura petrolera, extendiéndose a diversas áreas operativas. En la actualidad, la tercerización tiende a convertirse en un esquema absoluto dentro de las operaciones de la IPN, en consecuencia con las directrices del nuevo modelo económico imperante. ¿Qué opinas? Sí, es que o sea, ya con tanta especialización que existe, eh, esto ya es un hecho que yo creo que es irreversible. Hacia allá vamos a ir, hacia allá está yendo todo el mundo, a tercerización, porque han visto los beneficios de esto, de nuevo, tanto en flexibilidad operacional como en reducción de costos, como de aumento de eficiencia operativa. Hacia allá vamos. Si se terceriza la IPN en un 100%, ¿cuáles serían las actividades medulares? Bueno, de nuevo, como decíamos nosotros, el asunto de las actividades medulares sería saber buscar dónde están los recursos, dónde están los recursos energéticos, cómo, cómo explotarlos de la forma más eficiente y dónde es que vamos nosotros a empezar a perforar, básicamente, y cómo vamos a sacarlo, los recursos de eso hacia los mercados. Una vez que tengamos eso definido, ya le damos a los terceros para que los terceros se encarguen de ejecutar eso, de ejecutar esa actividad. O sea, tiene que haber un ente pensador y eso es lo que tenemos que mantener. Armando, trajiste un tema de capital importancia. La cultura del mantenimiento se perdió, por lo que el inicio de la recuperación está basado en un apoyo masivo de terceros en áreas específicas. ¿Cómo visualizas estas acciones al inicio de la recuperación en los 2 primeros años? Mira, de nuevo, actualmente es más crítico que nunca el proceso. Básicamente aquí tenemos que hablar de presupuesto, de disponibilidad financiera. ¿Qué sucede? Y la mayoría de nosotros está compenetrado con la forma en la cual se llevaban los presupuestos de inversiones. Los presupuestos de inversiones, tú llegabas y determinabas anualmente de cuánto dinero te disponías para invertir. Y entonces empezabas a jerarquizar
todas las actividades que tenías que desarrollar y en función de la jerarquía de lo que eso te producía, allí era donde ibas colocando dinero hasta que llegaba al punto de corte. Había un punto donde hacías un corte, decía, bueno, de aquí para abajo, estos son muy buenos, pero van a tener que esperar a ver si llega más dinero posteriormente para hacerlos. Entonces, allí era donde siempre quedaban la mayoría de estas actividades no medulares. Entonces, en este momento, esa situación es mucho más crítica porque ese presupuesto para invertir prácticamente no existe. Entonces, todas las actividades que van a ser medulares y no medulares van a tener de alguna forma que tener un apoyo de terceros para llevarlas a cabo. Entonces, eso yo creo que es lo más crítico durante los 2 primeros años. Ok. Usted ha hablado 2 veces de disminución de personal. ¿Cómo actuaría con el exceso de personal actual? De nuevo, eso es parte de un estudio de un análisis de recursos humanos. Hacer, y ya se hizo en el pasado, hacer una discriminación de cuáles son los recursos con los que se cuenta, cuál es el conocimiento que tenemos internamente, cuál es, cuáles son las edades, que es importante, de los recursos que tenemos internamente, y eso nos va a permitir determinar, oye, de la forma menos dolorosa, cómo ir reduciendo esos recursos. Algunos como jubilación será por atrición normal, otros serán Adela. mediante, inducidos mediante la, por decir, de los ahorros que se obtenga, tener, sacar una cajita feliz, por decir algo como lo teníamos en el pasado, o como dijimos, parte de esos recursos, eh, adiestrarlos para que sirvan como unidades de apoyo independientes y darles apoyo financiero para que sirvan como empresas independientes, mini empresas, a los a las actividades principales. Y eso es perfectamente viable. Ok, te preguntan si tú tuviste algo que ver con el proyecto Infragas, donde Maravén contrató a Cooper Rolls para el mantenimiento de las plantas de gas del lago en conjunto con Bepica y fue un buen consorcio. Ah, no, realmente tengo que hacer una corrección. Maravino contrató a Cooper Ross para hacer mantenimiento. Maravel contrató y yo fui el superintendente de ese proyecto con Cooper Ross. Allí lo que se contrató con ellos fue la ingeniería, procura y construcción en Venezuela de las plantas de compresión de gas. Ellos, una vez que las construyeron, Maravén fue la operadora de esas plantas. Solamente hubo uno de esos procesos que fue el de... hay dos procesos grandes en compresión de gas. Uno de ellos fue el PIGAP, que fue en Oriente, PIGAP 1 y PIGAP 2, un proceso grande que se hizo con Williams y Hanover, para reinyección de gas en el Furrial, para mantener el proceso de allá. Eso fue un proyecto BOO en el cual ellos hicieron la inversión, instalaron las plantas y iban a operar la planta durante un cierto número de años. El otro proyecto que se hizo fue el de los portacompresores, que allí sí se hizo con Dresser Ram. En el lago se montaron unos compresores sobre unos Jacobs y estos eran movidos por turbinas a gas y ellos, Dresser Ram los estuvo operando durante un tiempo inicial y ya después pasaron a ser operados por Maravén, por PDVSA. Pero eso fueron las experiencias en ese sentido. Los otros fueron con Hanover y mayormente con Hanover, que es lo que les estaba hablando en la presentación, donde ellos
hacían, instalaban y operaban los equipos para hacer la compresión de gas y se le pagaba en función de la disponibilidad de los equipos. ¿Recomendaría usted formar un instituto de gobierno para dirigir los métodos de proyectos, incluyendo inteligencia artificial, resolución de problemas, etcétera? El, en realidad, eh, la experiencia que hemos tenido a nivel internacional es que mientras uno le deje todo esto a la iniciativa de la industria privada, allí los desarrollos van a ser mucho más grandes. Cuando empezamos a meter al gobierno en eso, lo que va a suceder es que empiezan a ponerle camisa de fuerza a los desarrolladores, a los que tienen las iniciativas, y esto no llega a ningún lado. Yo particularmente lo que pienso es que el Estado tiene funciones muy específicas, que son seguridad, educación, salud e infraestructura, para dar apoyo a todos a todas las actividades económicas del país, y que le dé el resto a la industria privada. Sí es necesario establecer guías, pero no ponerle camisa de fuerza a la creatividad. ¿Cómo considera que deben intervenir las universidades en todos esos proyectos de cambio? Bueno, las universidades tienen que estar en la primera línea. Este, allí, eso sí es una de las inversiones grandes que tiene que hacer el Estado en la arrancada de la nueva Venezuela, de darle a las universidades todas las herramientas necesarias para que ellos puedan ser los motores que van a darnos los recursos humanos que necesitamos para llenar todas esas vacantes que se necesitan. Y si es necesario que las universidades envíen personal al exterior a instruirse, a ponerse al día de la tecnología, que estamos bien atrasados nosotros debido a estos 25 años que han pasado, y con el objeto de que ellos se pongan al día y darle los apoyos para su infraestructura, para que ellos vuelvan a hacer lo que fueron. Bueno, con esto cerramos el ciclo de preguntas acá. Si alguien cree que algún comentario que se puso vale la pena convertirlo en pregunta, por favor anótese. Vamos a pasar al derecho de palabra y acuérdense que es por 1 minuto. ¿Quién la tenía, Adelante, Francisco? Bueno, Francisco, adelante, Francisco la tenía Francisco. primero. Francisco la tenía Carlos no primero. quiere que hable, qué broma. No, no, fue que Armando, es Armando, muchas gracias por tu Francisco, presentación, Eddie y excelente Pedro. presentación. Perdón, bueno, empiezo otra vez. Armando, Adelante. muchas gracias por tu presentación, excelente, nos hizo recordar toda esa dinámica que vivimos. Mira, con respecto a lo de perforación, si es tercerizable o no, es algo que discutimos bastante y todavía se sigue discutiendo. Ha sido aplicado exitosamente por empresas pequeñas, algunas medianas que no tienen la capacidad de tener un equipo de perforación y contratar todo eso, entonces cuando necesitan la perforación la contratan. Pero perforación y reparación de pozos es el 60% del presupuesto de las empresas petroleras. Entonces, empresas privadas grandes como Exxon, Shell, Chevron, ConocoPhillips mantienen perforación y reparación de pozos dentro de su core business. Entonces, eso es algo que hay que ver bien. Por otro lado, las empresas privadas que vayan a Venezuela tendrán sus propias estrategias de tercerización, las pequeñas y las grandes. Y los otros, el Estado no tiene por qué inmiscuirse ahí, es estrategia de cada empresa privada. ¿Qué opinión le merecen estos comentarios? Yo estoy 100% de acuerdo en que realmente cada uno de los participantes en este proceso va a tener sus propias definiciones, 100%. Eh, con respecto al asunto de perforación, yo
te digo, bueno, yo no soy experto en perforación, vamos a estar claros, y ahí sí es verdad que me quito el sombrero con usted. Pero sí, he visto experiencias, o sea, y he participado de experiencias exitosas que ha tenido, por ejemplo, el Lumberjack, en perforación, eh, mediante contratos de llave en mano, en los cuales se ha logrado economías grandes y se han logrado reducciones de tiempo considerables. Y más ahora con todo el cerro de tecnología, que tú debes estar más empapado que yo, de todas las tecnologías que hay ahorita de perforación direccional, perforación guiada realmente, no direccional, perforación guiada, con todos los avances de las tecnologías que hay en este momento. Eh, Indudablemente, sí, Exxon mantiene eso, pero fíjate que si te vas al Medio Oriente, y en el Medio Oriente acabo de ver que, em, ¿cómo se llama? Baker Hughes acaba de agarrar un contrato grande con Aramco, para hacer la perforación de todos los pozos de ellos. Y son contratos llave en mano. O sea, que si hay experiencias en eso, hay que evaluar cuál es el mejor camino. Y sobre todo, bueno, ahorita que estamos cortos de dinero. Ok, tiene la palabra Eddie Ramírez. Felicitaciones, Armando. Todos quienes hemos pasado por PDVSA nos sentimos extremadamente orgullosos de la labor realizada por el INTEVEP y el CIET. Mi punto es, una empresa del Estado no debería tener más relaciones con las universidades, como tú has dicho, que es importante apoyar a las universidades. No hubiese sido posible tener un INTEVEP más pequeño, dedicándose a menos proyectos y el resto contratando con el IBIC y con las universidades. Yo sé que algunos proyectos se hicieron con las universidades. Es lo mismo que el caso del CIET. El CIET, por Dios, están las universidades que enseñan, está el IESA que enseña. Uno tiene siempre la tendencia pues a proteger lo que ha tenido éxito y no percibir que hay unas posibilidades mejores a través de la tercerización y sobre todo la conexión con la sociedad venezolana. O sea, si queremos tener un mejor país, deberíamos ver cómo se apoyan a esas organizaciones sin necesidad de hacerlo todo dentro de la industria petrolera, que es mucho más fácil hacerlo, lógicamente. Y yo sé todos los inconvenientes que hay de trabajar con las universidades, empezando incluso por la confidencialidad de algunos casos. Pero ¿no crees que hubiese sido deseable hacer menos, pero hacer más con otra gente? Gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Eddie. Sí, fíjate, bueno, como decía, como mencioné yo anteriormente, sí hay oportunidades. Ahora, volviendo al caso del CIET, el CIET realmente es posible que sea necesario am, redimensionarlo en lo que se refiere a su misión y a cómo ejecutarla. ¿Por qué? Porque antes de que existiera el CIET, cada empresa tenía su propia organización de recursos, dentro de recursos humanos, su organización de capacitación, su organización de, de evaluación de personal y todo esto. Y entonces el CIES vino a cubrir lo que hacían cada una de estas pequeñas organizaciones de una forma más eficiente. Entonces, las empresas filiales tercerizaron, vamos a decirlo así, con el CIED, lo que fue el proceso de capacitación. Ahora, el CIED hizo muchas cosas positivas, pero yo creo que el CIE iba hacia la tendencia también de solamente administrar, determinar qué era lo que sus clientes querían, las filiales querían, necesitaban, y entonces administrar los recursos para que vinieran terceros a, a dictar todas las capacitaciones, todos los adiestramientos que se requerían para este personal. Y estaba buscando, creo que la tendencia del CIE era a reducirse en tamaño.
quedarse de nuevo siempre con lo que estamos diciendo, quedarse con el cerebro y que el músculo lo tuvieran universidades y empresas nacionales y extranjeras que dictaran todos los adiestramientos del personal. Y creo que hacia allá debería ir. Siempre va a ser necesario, como en todo, un ente que pueda captar cuáles son determinar cuáles son las brechas que existen dentro de la industria para buscar cuáles son las acciones correctivas que hay que hacer. Pero después dejar que otros las hagan. Con el INTEBEP, algo parecido, como dices tú, hay casos en los que tenemos información que es confidencial y que es complicado compartirla con terceros, pero siempre hay la oportunidad de utilizar las universidades u otros entes para que nos apoyen en eso. Te digo de nuevo, puedo hablar con propiedad de cuando estuve en la Universidad de Texas. Mira, los proyectos que desarrollaba la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Texas eran proyectos, ninguno eran no como la Universidad Venezolana, son proyectos esotéricos que hacíamos ahí en la Universidad de Texas. Tú llegabas, funcionabas como una empresa consultora, ya cuando estaba llegando a la hora de grabación, como una empresa consultora. A mí me tocó desarrollar un proyecto para Union Carbide, para mejorar un proceso de Union Carbide, y se hizo un proyecto tal cual como hicieron una empresa de ingeniería. Habían proyectos me acuerdo, para mejorar la aviónica de aviones de la Fuerza Aérea, para la Fuerza Aérea. Entonces, así hubo muchos proyectos que la universidad desarrollaba entre estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado de la universidad para dar apoyo, y esto le daba recursos financieros a la universidad para su otro programa, pues ellos cobraban por eso. Y tú tenías recursos ilimitados para desarrollar tu proyecto. Yo creo que hacia allá debemos llevar las universidades nuestras con el apoyo de INTEBEP y de las otras organizaciones. Tiene la palabra Pedro Figueroa. Un minuto, Pedro. Ok. Mira, excelente presentación, colega Carrillo. Gracias, Pedro. Parte de mi pregunta es, ¿cuáles cree que fueron las razones principales por las cuales demoramos tantos años en iniciar la tercerización en nuestra industria petrolera? Yo lo inicié en 1969 en Perú y en 1973 en Venezuela con mis empresas consultoras y de servicios CIGECO. Y hice mucha labor de tercerización. Entonces, y no le escuché durante su charla algo relativo a la confidencialidad que tiene la industria petrolera antes y después de la reversión con su información. Ellos tratan de que, inclusive antes y después, entre ellos mismos, entre la UBEN y Meneven y Maraven y tal, y más aún cuando eran concesionarias internacionales. Entonces, un efecto positivo que me ayudó a mi mercadeo fue que yo decidí que la tercerización lo hiciéramos en el sitio sin sacar información confidencial de los campos. Y todo mi personal estaba en los campos como si fuéramos un ingeniero más de ellos. Bueno, entiendo que la pregunta es si debe ser local o no. En realidad, cuando estás hablando de organizaciones de este tipo, la mejor forma y en la coyuntura que vamos a estar, la forma más económica de hacerlo va a ser a nivel corporativo, realmente, porque hay que aprovechar las fortalezas de alguna parte de la organización para compensar las debilidades en otras áreas. Y aquí en este momento tenemos debilidades por todas las áreas. Entonces, mientras más amplia sea el análisis que se va a hacer,
mejor va a ser para toda la organización, realmente. Ya no, ahí no estamos en el punto de ir tan local. Bueno, Armando, muy bueno. Con esto cerramos este ciclo de preguntas. Ahora toma la palabra Carlos Sánchez para el cierre de la parte que vamos a repartir grabada. Adelante, Carlos. Bueno, gracias Armando por tu charla. Como te han dicho ya, nos refrescó muchos conocimientos y muchas actividades que hicimos en el pasado. Inclusive yo estaba en el área de exploración y cuando vinimos a la apertura prácticamente estábamos haciendo una tercerización de la exploración, que muchas veces se dice que es la actividad medular de de la empresa. Gracias y vamos ahora.